habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, amén. ¿Cómo nos podemos acercar más al Señor? Pues por medio de la oración, ¿verdad? Y no sé por qué se me vino a la mente, si se acuerdan ustedes en qué momento se registran de las primeras palabras de Cristo como hombre en la tierra. Y no sé si ustedes, las que yo recuerdo, fue cuando le preguntó María, que se había quedado en el templo, y que le dice: en los negocios de mi padre, cuando les dijo que dónde estaban asustados, y él dijo: en los negocios de mi padre me debo de estar. Entonces, pues aquí estamos, mis hermanos, en los negocios de nuestro Padre, ¿verdad? Esto es lo que nos conviene, aquí es donde debemos de estar, y cualquier otra persona que no esté en eso, pues no es digna, no somos dignos del Señor. Si tú vienes a la iglesia y no traes tu corazón limpio, dispuesto a recibir la palabra del Señor, mejor no vengas, dice la palabra del Señor, porque estamos atizando el caldero, como dicen, en nuestra cabeza. Nos estamos condenando más, hermano. Entonces, vamos a hablar, hermanos, la oración número 5, y el tema es cuando oramos por otros, hermanos, ¿verdad? Y en todos hemos tenido una ocasión, yo estoy seguro, de que personas les han pedido que oren por ellas. Hermano, ore por mí por esto, hermano, ore por mí por esto otro, ¿verdad? Y pues sí lo hacemos. Bueno, yo, lo que a mí respecta, sí lo he hecho, ¿verdad? Entonces, cuando oramos por otros, hermanos, debemos de orar con perseverancia, ¿verdad? Ser perseverantes en la oración, pedirle al Señor constantemente y ser claros en las necesidades de las personas. ¿Y cómo debemos de pedir al Señor, hermanos? Pues pidiendo que Dios satisfazca las necesidades primeramente de esas personas, que el Señor satisfazca sus necesidades primero espirituales, hermanos, después las personales, y que mantenga sus vidas centradas en Jesucristo, y que crezcan cada día en el Espíritu y cumplan lo que Dios desea en sus vidas, ¿verdad? Que entendan, que el Señor les haga entender qué es lo que está pidiendo de nosotros, que nos haga entender qué quiere Él de nosotros, ¿verdad? Porque es muy fácil decir: hermano, Padre Santo, te pedimos por la salud de este hermano, ¿verdad? Pero, hermanos, recordemos que las saludes físicas muchas veces tienen que ver porque adentro lo espiritual nos está haciendo mal. Eso es lo que produce muchas de estas enfermedades. Por eso decía que tenemos que pedir primero con perseverancia, pero pedir por sus saludes espirituales. Cuando hemos orado todos por otras personas, tal vez nunca hayamos visto el resultado, hermanos. Y nos preguntamos, ¿oraría yo bien? ¿Haría bien la oración? ¿Verdad? Porque tal vez oremos por un enfermo y ese enfermo fallece, no muy retirado el tiempo que oramos por él. Y dice: bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y ¿haría mal yo la oración? O tal vez no leí la Biblia lo suficiente para fortalecer mi fe, o tal vez no oré yo correctamente, que esta persona falleció. Y también nos preguntamos: bueno, ¿estaría Dios escuchando mis peticiones? ¿Estaría Dios escuchando mi oración? Pues ya lo hemos visto, hermanos, que el Señor sí siempre nos contesta, siempre oye nuestras oraciones. Entonces, hermanos, la parte de esta lección de esta mañana, vamos a encontrarla ya en Timoteo 2:1. Cuando oramos por otros, ahí nos va a exhortar en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y nos dice que por quién debemos orar, hermanos. Cuando tú ores por una persona, debemos de orar por todo el mundo, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahorita.
pero dice claramente, él nos lo explica, y dice el apóstol Pablo allá en 1 de Timoteo, perdón, dice en el capítulo 2 y versículo 1, dice la carta, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y dice que por los reyes, hermanos. En este caso, pues no hay reyes nosotros, pero tenemos presidentes. Son por las personas que debemos de orar, por los presidentes, por los líderes de las naciones, que oremos por ellos. Dice, y por todos los que están en eminencia, ¿verdad? Todos los que tengan poder, todos los que sirvan de alguna manera, pues por todos esos debemos orar, nos está diciendo. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Y es importante, hermanos, porque ya ver que llega un loco, como decimos nosotros, a la presidencia, ya que trastornos causan, ¿verdad? Causan preocupaciones, causan muchos problemas y se llenan de ese deseo de poder, y eso es lo que traen las guerras, el deseo de poder, ¿verdad? Es lo que traen las guerras, los conflictos, y que cuestan muchas vidas inocentes de personas que, pues desgraciadamente así es. En una guerra los que mueren son los inocentes, los culpables están sentados allá en sus sillas tomándose sus whiskies y esas cosas, hermano. Entonces por eso debemos de orar por ellos, nos está exhortando aquí el apóstol Pablo en esta carta. Y dice en el capítulo 2, versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y recordemos allá, vamos a leer más después, que donde nos dice que pues porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero allá en Ezequiel, hermanos, en el libro de Ezequiel, nosotros podemos leer lo que está exhortando al pueblo de Israel, que les pide por medio de la oración. Dice que echad de vosotros todas, es en Ezequiel 18:31, perdón. En Ezequiel capítulo 18, versículo 31 es donde voy a estar leyendo esta lectura. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Les está preguntando. En este caso nos podemos ajustar a nosotros y decir, ¿por qué moriréis, Iglesia Southwest? Porque puede pasar, hermanos, nadie estamos exentos de esto. Y dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. El Señor, dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. Y después, hermanos, pues aquí nos está diciendo la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos convertamos. No que por el solo hecho de que nosotros tal vez tengamos en nuestra mente que ya nos bautizamos, que ya somos convertidos. Eso no es convertido, hermanos. Eso fue un paso a la conversión, pero eso no es estar convertidos. Perdón. Entonces, hermanos, eso es lo que está pidiendo el Señor, que primero que nos convertamos a Él, para que nuestra oración sea efectiva cuando oramos por otras personas, que nosotros oremos de corazón conforme a su voluntad. Después, hermanos, como lo decía anteriormente, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque como nos dice en 2 de Pedro 3:9, que nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice procedan, pero yo digo que procedamos. Nosotros también tenemos que proceder, o sea, todos, hermanos, todos los que necesitamos del Señor tenemos que proceder a arrepentirnos. Hay otro tipo de personas, hermanos, por las que debemos de orar. Ya nos decía aquí, como les decía en lo que vimos anteriormente, por quién debemos orar. Pero porque también debemos de orar, hermanos, nosotros, aparte por otras personas que nos lo pidan, principalmente debe ser por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por todos los santos de la iglesia. Así nos lo dice ya en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Aquí nos lo está diciendo la palabra, ¿verdad? Que debemos de orar por todos los santos, aparte por todas las personas que nos lo puedan pedir a nosotros. Principalmente debemos de orar por la iglesia, por todos los santos.
En Colosenses 1:2 nos lo reafirma, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Después en el versículo 3, Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Por ese amor, hermanos, que debemos de tener entre nosotros, entre todos los santos, por ese amor debemos orar unos por otros. Después ahí en Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice el apóstol, dice. Y en el 4, Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por los santos, nuevamente, por vuestra comunión, por el evangelio, hermanos, es lo que debemos estar orando, por los santos, por el evangelio, por la comunión de la iglesia, desde el primer día hasta ahora. También en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo nos enseña que debemos de orar por otras congregaciones también, hermanos. Es otra de las personas que por las que debemos de orar. Cuando oramos por otros, debemos de orar por otras congregaciones, como lo hacía el hermano Gregorio ahorita, que estaba orando por la congregación de Cuernavaca, ¿verdad? Dice, hay un tercer tipo de personas por las cuales debemos orar, que son, mis hermanos, principalmente aquí nosotros, por los predicadores, por los maestros y por los evangelistas, por todos los que estamos en ese paquete, como dicen, envueltos en adorar al Señor. Debemos de orar por ellos. Qué gusto me da, ¿verdad? Que hermanos se sigan añadiendo a dirigir los himnos, ¿verdad? Me dio mucho gusto ver aquí al hermano Juan Carlos ahorita dirigiendo un himno. No sé si ya lo había hecho, pero yo no lo había visto, porque seguido no estoy aquí, ¿verdad? Pero me da mucho gusto, hermanos. Y por estas personas nosotros debemos orar, por las personas que se van a parar acá. Aquí está diciendo, dice que debemos de orar por las congregaciones, y debemos de orar también por los predicadores, por nuestros maestros, hermanos. Miren qué bonito tuvo el domingo pasado los niños que pasaron aquí enfrente, ¿verdad? Pues debemos seguir orando por los maestros también, hermanos, por los evangelistas, por todas las personas que vayan a traer personas al Señor. Por esas personas debemos de estar orando. Pero por los predicadores, hermanos, pues ¿para qué debemos de orar por los predicadores? Dice en Efesios 6:19, dice el apóstol Pablo, dice Efesios 6:19, dice: y por mí, eso nos incluye a nosotros, los que nos paramos acá enfrente, dice que, y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Y qué es denuedo, hermanos? Si no saben qué es denuedo es con valentía y con valor. Y es bien difícil, hermanos. Es bien difícil pararse acá enfrente cuando tú sabes de las vidas de otras personas, y luego que tengas que exponer la palabra y hablarla con denuedo, y luego va a decir uno: híjole, le voy a dar una descalabrada a este hermano, o voy a descalabrar a este otro, porque yo sé que andan así y estoy leyendo esto. Entonces es difícil hablar con denuedo, porque después salen con que se ofenden y se van y ya no vienen. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Entonces, por eso deben de orar por nosotros los predicadores que estamos acá también, para que expongamos la palabra del Señor con denuedo, ¿verdad? Que el que se caiga, se cayó. Y como decía lo que decía el hermano Andrés ahorita, el que se quiere que se vaya, dijo el Señor. O sea, van a decir: oye, hermano, no me va a regañar, ahorita me estás corriendo a todo el mundo, ¿verdad? Pero no, hermanos, eso es hablar con denuedo, ¿verdad? Si nuestro corazón no está limpio, pues limpiémoslos. ¿A poco es más fácil irnos que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a una persona? Entonces es más fácil irnos. Y si ese es más fácil para ti, pues es que hay orgullo en tu corazón. Y si hay orgullo en tu corazón, no hay cabida para Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Eso es lo que estoy diciendo claramente, es lo que nos dice la palabra del Señor. Hermanos, por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Lo que estemos predicando, lo que el Señor nos ponga en nuestra mente, que ustedes deben de saber,
para que lo podamos exponer como debe de ser. Para cuando hablemos, hermanos, los que estamos tratando de sembrar su palabra, que sea su Santo Espíritu el que a través de nosotros les hable a ustedes, hermanos, y que les diga lo que el Espíritu les quiere comunicar, lo que el Espíritu quiere que ustedes entiendan esta mañana, que nos use a nosotros. Para eso deben de ser sus oraciones, hermanos, por nosotros los predicadores, para que nosotros podamos decirles lo que el Señor quiere que oigan. También, hermanos, que debemos a conocer el misterio del Evangelio, ¿verdad? Lo que significa, lo que el Señor nos ha revelado a nosotros por medio de estar estudiando su palabra, para que ustedes lo sepan. Y en el versículo 19 que habíamos leído, nos dice en la forma, ¿verdad? En el Efesios 6:19, en la forma de que debemos de orar por nuestros predicadores. Nomás revisando, si no sabes cómo, pues devuélvete a la lectura y ahí vas a ver el versículo 19 que dice que en la forma que debemos de pedir por nuestros predicadores. Después, mis hermanos, ahí en 2 de Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué quiere decir que corra? No que corra, hermanos, sino que se esparza, que se desbalague, para que, así como el chisme que corre, ¿verdad? Así como corre el chisme que dicen, ya se corrió el chisme que fulano de tal, que se robó a fulana de tal o algo, en los pueblos chicos. Es rapidísimo, hermano, más rápido que una llamarada se extienden los chismes. Bueno, pues imagínense si se desbalagara la palabra del Señor, como los chismes. No, hombre, hermano, ya no estuviéramos aquí. Ya hubiera venido el Señor por su iglesia, hubiera dicho, ya completé los que necesitaba llevarme, mi tequio, vámonos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice el versículo 2 del capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, hermanos. Para eso debemos de estar en oración también, orar por otros y por nosotros mismos, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La fe en el Señor no es para todos, ¿verdad? Así como no fue para Judas, no es para todos, hermanos. También por los obreros, dice que porque haya más obreros, hermanos, necesitamos más personas que ayuden a la adoración y más personas que ayuden a predicar el Evangelio. Allá en Mateo 9:37 nos dice, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué es la mies? Bueno, yo oía que la mies y me puse a googlear, dijo el hermano. Y mies es un grupo grande de personas que están siendo convertidas o a punto de convertirse. Por eso dicen, manda obreros a la mies, manda obreros a esas personas que están dudosas, hermanos, que necesitan la salvación, que mande obreros a su mies, dice, porque en el versículo 8, en el capítulo 9 de Mateo y el versículo 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque el trabajo es mucho y pocos los trabajadores, ¿verdad? Entonces por eso debemos orar también, mis hermanos. Cuando oramos por otras personas debemos incluir eso, orar por más trabajadores. Así como vamos a orar debemos de orar por los maestros, por los predicadores, por los evangelistas, incluso, hermanos, hasta por las personas que limpian el edificio también, porque son parte de que el lugar esté bien para la adoración a nuestro Dios. Todo lo que involucre el bienestar para los hermanos y para la congregación, por todas esas personas debemos orar. Y ahorita vamos a ver que hasta por nuestros enemigos debemos de orar, hermanos, que eso sí, unos... Bueno, ahorita vamos allá, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos, ahorita llegamos allá, hermanos. Orar por las personas, hermanos, pues que no han sido también llamadas para que prediquen el Evangelio, porque hay potencial aquí en la iglesia, hermanos. Hay hermanos, miren, yo me emociono como habla el hermano Andrés, pero no sé por qué no se anima aquí. Lo estoy exponiendo en público a ver si para otras se animan, para que le metan presión entre todos. No es para que le metan presión, hermanos, es para que oren junto conmigo. Amén. Para que el hermano dé ese paso. Amén. Es un paso de veras que es algo gratificante, hermanos, por las personas que han sido llamadas para que prediquen el Evangelio.
por directores, hermanos, de himnos también, ¿verdad? Y como les decía, por eso, me acordé cuando vi al hermano Juan Carlos aquí, digo que qué bonito que se sigan añadiendo hermanos, ¿verdad? A dirigir la alabanza, por maestros y por todas las personas, hermanos, todas las personas que conforman el grupo para esparcir el evangelio. Por todas esas personas debemos de estar orando. Pero también Dios quiere que oremos por los perdidos, hermanos, no solo por los santos. Y a veces ustedes digan, bueno, pues no me recuerdo muchos capítulos de la Biblia que pida que diga que pidamos por los perdidos. Pero cuando dice allá lo que habíamos leído anteriormente en 1 Timoteo 2:1, que dice que exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, dice por todos los hombres. Cuando es todo, es todo. O sea, no hay con que, nomás porque los que me caen bien, por eso sí, por los que son más persistentes, por eso sí, por los que ofrendan más, por eso sí. No, hermano, es por todos. Es por todos los que nos está diciendo aquí, amonestando, que debemos de orar por todos los hombres. Y no crean que no más hombres, aquí va incluido a las mujeres también. Porque en el versículo, si se brinca de 1 Timoteo, de 1 Timoteo, del capítulo 2, hasta el versículo 4, nos continúa diciéndose, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso debemos de orar por las personas, porque el Señor quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él nos exhorta a orar por todos los hombres, que significa que también por los perdidos, hermanos. Y qué triste es, hermanos. Qué triste es, y para orar por una persona que se ha perdido, que ha dejado el evangelio, es bien duro, hermanos. Es bien duro porque si es una persona querida, un hermano, tu padre, un hijo, y tú le dices, Señor, te pido porque vuelva a tus caminos, endereza su camino, que venga a ti. Pero luego, ¿qué tal si el Señor dice, bueno, te voy a recoger a ti para que de veras le pegue en el corazón y venga él a mí, ¿verdad? Entonces vamos a decir, no, porque ¿qué excusa podemos dar? Bueno, es que yo lo quiero ver en la iglesia, por eso. Pero si tú le estás pidiendo que el Señor lo vuelva a su redil y que se quede, el Señor no te va a decir, ¿qué medio te gusta para que vuelva? Que se apachurre un dedo con la puerta del carro, que se tropiece y se levante la uña del pie, o ¿cómo quieres que aclame a mí, que vuelva a mí? El Señor no nos va a dar esa opción, hermanos. Tú le estás pidiendo al Señor que vuelva una persona querida a su redil, y el Señor, si te lo concede, Él lo va a hacer a su manera. Él no va a hacer como a nosotros a lo mejor nos parezca. Y es ahí el meollo del asunto, como decimos nosotros. Es ahí el problema, ¿verdad? Que no queremos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos llevando una oración a Dios salpicada de hipocresía. Eso es lo que estamos haciendo. Esto incluye, hermanos, como les decía, los que se han apartado de la fe, los que abandonaron el camino, pero también un grupo más de personas por los que debemos de orar, mis hermanos. Son por los enfermos, por los afligidos, por todos estos hermanos, ¿verdad? Por todo, como decían en 1 Timoteo, por todos los hombres. Pero nos da otro ejemplo, que por quién debemos de orar. Ahí en Santiago 5:13 dice que si está alguno entre vosotros afligido, haga oración, necesito la oración. Está uno alegre, cante alabanzas, pero también puedes hacer una oración cuando estás alegre. Gracias, Señor, una oración de gracias al Señor, también la puedes hacer. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues también por los enfermos vamos a orar. Es lo que hemos estado haciendo aquí por los enfermos. Está y que oremos unos por otros, nos dice allá en Santiago 5:16, ¿verdad? No le doy lectura a todo esto porque se recortó un poco el tiempo. Y dice en Santiago 5:17, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, hermanos, y oró fervientemente. ¿Qué es fervientemente, hermano? Con una fervez, con una creencia, con una persistencia, con convicción, hermano, para que no lloviese, fíjese, Y así somos nosotros también, hermano. Estamos orando por la lluvia.
dura 2, 3 semanas nublados. Ay, Señor, ya quiero ver el sol. Y luego está el solazo y está la sequía. Ay, Señor, mándanos lluvia. Oigan, hermanos, pues, o sea, decídete, o llueve o no llueve, o qué quieres. Entonces esta es una oración más que también va salpicada por hipocresía, porque nosotros estamos pidiéndole a Dios, pero queremos nomás lo que nos conviene. Señor, que llueva, pero que no se me ensucien los zapatos, o que no se me ensucie la troca, ¿verdad? Que haga mucho sol, pero que no se me sequen las plantas. O sea, hermanos, tenemos que pedirle a Dios y pedirle fervientemente como Elías, que solo nos dé lo que necesitamos. Y si Él nos da 5 pulgadas de agua, es porque se necesitaban 5 pulgadas de agua. Y si usted estudia el clima y todo eso, va a ver que el agua cómo trae beneficios. Y si no saben, la sequía también trae beneficios, hermano. La sequía también trae beneficios a la tierra. Mata muchas cosas impuras. El calor las mata. El fuego consume todo y el calor los destroza también. Dice, para que no lloviese, oró Elías fervientemente sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Después en Santiago 5:18 dice, otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En el 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace devolver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque imagínense, hermanos, si uno que es cristiano pecamos diariamente, pues ahora imagínense una persona que se aparta del Señor, cuántos más pecados no comete. Y si tú, por tus oraciones o tus amonestaciones, lo haces volver al Señor, imagínate cuántos pecados ya no va a haber. Haz de cuenta que estás lavando un carro, ¿verdad? Y está cochinísimo, forrado de soquete, y vas y le lavas nomás el puro vidrio, pues ya es ventaja, porque ya puedes ver. Pero imagínate toda la parte del carro, todos los beneficios que te trae ya haber limpiado esa cosa. Es lo mismo, hermanos, cuando nosotros oramos por una persona que se ha extraviado, desviado del camino, esto viene siendo lo mismo. Imagínate ya todo lo que avanzaste, hermano. Imagínate eso. Entonces, después allá en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 16, dice que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, ¿verdad? Para los hermanos que están pecando, que no sea pecado de muerte, es para esas personas. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Y nosotros debemos de saber cuáles son los pecados de muerte, hermanos. ¿Saben cuáles son los pecados de muerte? ¿Todos? Si no saben todos, bueno, ahí les van unos cuantos. Hay pecados de muerte, hermanos, por los que nos están diciendo que no pidamos. Y esos son los pecadores también que lo están cometiendo. Viene siendo una persona que adultera constantemente, que roba constantemente, que hace el mismo pecado constantemente. Ya sabe que es pecado y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Y cualquier cosa, hermanos, que sea, esos son pecados de muerte, porque tú sabes, como cristiano, que no debes odiar y estás odiando. Sabes que como cristiano que vienes a adorar a Dios y debes de venir a adorarlo y no a venir a platicar. Sabes que debes de traer tu corazón limpio a adorar al Señor y no lo traes, estás pecando. Esos son los ejemplos, hermanos. Ustedes examínense, como lo he hecho yo, y van a ver cómo los pecados que uno tiene, que son de muerte. Todos tenemos, hermanos. No deberíamos, pero desgraciadamente mientras estemos en este mundo los tenemos. Pero hay que ir cambiarlos. Sí se puede cambiar, hermano. Sí se puede cambiar. Solo en el nombre del Señor podemos cambiar. Solo no vamos a poder. Solo con Él. 1 Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte también. Y para terminar, hermanos, como les digo, se tuvo que cortar. Orar por los enemigos. Eso es lo más duro, ¿verdad? Pero el Señor nos dio el ejemplo. Cristo Jesús nos dio el ejemplo. No podemos decir, hermanos, que no se puede, porque el Señor vino siendo Dios, se convirtió en humano y Él lo hizo. Y por eso vino a ser un ser humano, para demostrarnos, para que entendiéramos que sí se puede hacer. Aunque Él era Dios, y como quiera lo pudo vencer. Porque hacia nosotros, como les digo, nosotros nos apachurramos un dedo, a Él le apachurraron los 20 dedos.
Si a nosotros nos dieron una bofetada, a él hasta lo patalearon, hermano, y lo humillaron. Si a ti te gritan, a él le escupieron en la cara. Entonces, y todavía sí, ¿qué dijo cuando murió, hermanos, en la cruz? Bueno, y estamos practicando el perdón entre nosotros mismos siquiera. Entendamos eso. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que nos debemos de, así como Él nos amó, así debemos amar nosotros. Pero dice que también a nuestros enemigos, hermanos. Está bien, el hermano que fulano me cae bien, esto y el otro, pero el vecino me cae mal. Pero debemos de orar por el vecino. Pregúntenle al hermano Acevedo, ¿verdad? Entonces, fíjense allá lo que dice, hermanos. El amor hacia los enemigos. De este hermoso sermón del monte, lo que nos dice el Señor. Vamos a leerlo ya para terminar. Dice que allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, Mateo 5, vamos a dar solo desde el 43 en adelante, del versículo 43 en adelante. Dice: ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice el Señor Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se imaginan, hermanos? Decirle esto a los hermanos. En cierta parte nosotros estamos siendo perseguidos con nuestros hermanos de Cuernavaca. Y decirles: hermanos, pónganse a orar por los sicarios, por todos los que les están molestando. No, si entendemos esto, debemos de orar por ellos. Pero si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar: Señor, llévatelos, que pase un rayo, una corriente, lo que sea, pero que ya no los volvamos a ver nunca, ¿verdad? Entonces, tenemos que, pero el Señor nos dio el ejemplo, hermano. Al decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el mayor ejemplo que el Señor nos dio del amor. Dice en el 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que se hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, ¿no hacen otras personas que no son cristianos lo mismo? Que aman a sus hijos, aman a sus esposas, a sus cónyuges, a sus padres. ¿No hacen ellos lo mismo? O sea, ¿qué diferencia tenemos nosotros de ellos? Entonces, por eso el Señor nos estaba diciendo que amemos a nuestros enemigos. Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Verdad? Si somos hijos de Dios, esto debemos de hacer. Y que leímos en 1 de Juan que si no somos hijos de Dios, ¿de quién somos hijos? Yo no lo digo, hermano. Son palabras muy fuertes para mí, son palabras para que mi boca santa la repita, pero ustedes lo dicen. Hermanos, y fíjense, mis hermanos, nosotros tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero qué difícil, hermanos, es esto. Pero el Señor, como les digo, Él vino a ser hombre para ser humano, para que entendiéramos que sí se podía hacer después de tanto que Él sufrió. Él nos dejó el ejemplo, hermano. Él sufrió mucho más que nosotros. Cualquier humillación que tú digas que sufriste, hermano, por tu padre, por tu hijo, por tu hermano, por cualquier persona, Él la sufrió 1000 veces más. Él la sufrió 1000 veces más, y les digo una cosa, todavía la sigue sufriendo. Porque nosotros con nuestros actos lo estamos ofendiendo. Y yo he oído gente que dice: estos judíos que lo crucificaron, y que gente ignorante, y que no sé qué, y que hasta maldicen a Judas y todo. Pero pues estamos haciendo lo mismo, hermanos, con nuestro comportamiento. Entonces, ¿por qué debemos orar? Debemos orar por estas personas que están haciendo estas cosas. Cuando oramos por otra persona, lo debemos hacer con convicción. Cuando nosotros oremos por una persona, tenemos que estar dispuestos a hacer la respuesta a esa oración que hemos hecho. Viene un hermano aquí y te dice: hermano, tengo una enfermedad muy grave, ora por mí. Pero fíjate que por mi enfermedad no pude trabajar y me despidieron del trabajo. Pero cuando me despidieron del trabajo me quedé sin dinero para pagar el carro y la renta de mi casa. Orar por ti, hermano, que el Señor te ayude. Hermano, esa es una oración que vamos a hacer, va a ser una oración hipócrita.
Porque tú, así tengas 20, 30 dólares, le puedes decir, hermano, para que te ayudes. Y si tienes el mes de renta, ten, hermano, para que te ayudes. No esperes que el hermano te lo vaya a devolver, te lo va a devolver Dios. Y mucho más, triplicado 100 veces más, hermanos, al 100% más. Así como devolvió a Job lo que le quitó. Pero entonces, hermanos, tenemos que estar dispuestos a ser parte de la oración. Señor, te pido por esta persona, pero también úsame a mí para darle alivio en su dolor. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando oramos por otras personas? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo de los dientes para afuera, como dicen? ¿O lo estamos haciendo de corazón? Cuando tú eres oremos por una persona, hermanos, tenemos que hacerlo de corazón, como el Señor nos enseñó que lo hiciéramos. El ejemplo está aquí, hermanos. Y si no lo has conocido, es porque te falta Biblia. Nos falta Biblia a todos. Hermanos, cuando oren por otra persona, estén dispuestos ustedes a hacer la solución a esa petición, a las necesidades de esa persona. Porque si no, solo vamos a estar llevando una oración hipócrita a Dios. El Señor los bendiga, hermanos, y les voy a invitar a que se pongan de pie. Tenemos un himno. Si alguien desea que oren por ustedes, y si no, pues igual se pueden quedar de pie si necesitan la oración para orar por ustedes después del himno.